Yo quería preguntarte por unas declaraciones que ha hecho esta mañana Llorente, que ha dicho que la defensa del Valencia en San Mamés sabía lo que iba y que estuvo todo el partido dando patadas y que lo lesionó. ¿Llorente? ¿Quién? ¿El presidente nuestro? No, el jugador del Atleti. ¿Qué piensas de eso? No pienso nada. Pienso que ganamos 1-2 y es un partido pasado. Siguiente pregunta, por favor. David, ahora viene el Madrid, un partido de los que apetecen, ¿no? Hombre, apetecen todos, y más cuando vas en una racha positiva, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en nuestro estilo de juego, nuestro trabajo, y yo creo que así, pues, con esta línea a final de temporada estaremos en una buena posición. Hola, David, buenos días. ¿Estáis más tranquilos que venga el Madrid sin Cristiano y sin Kaká? Pues mira, siempre parece mal decir que si están los mejores, mejor y tal. Por mí, si no vienen, mejor. Y si se les cae alguno más, pues mejor aún. Pues es que yo creo que es normal. De todas maneras, hay una cosa, ¿eh? Nosotros no tenemos a Silva y no estamos dando el coñazo todos los días. Hola, David, buenos días. No sé, Os reís, ¿no? Que es verdad, coño. no sé si viste ayer el partido del Real Madrid, si viste el gol de Albiol, si te sorprendió que Albiol marcara un gol y si alguna vez te viste incluso entrenando a marcar un gol a Albiol. No, yo la verdad es que cuando lo vi, él ha metido muchos goles también aquí. En los corners cuando subía, tiene como un imán. La verdad es que aquí también metió muchos, ¿eh? Yo me acuerdo uno al Sporting en casa, al Español creo que también, en su primer año en campo del Alavés también, en un córner que ganamos 0-1. Albiol que ha metido muchos goles así. David, con la racha positiva del equipo, ¿es ahora momento de controlar esa euforia o de saber encauzarla? Porque si no, quizás puede convertirse en algo negativo. No, pero yo creo que eso es algo que es normal que fuera haya euforia, ¿no? Yo creo que estamos haciendo de momento una temporada excelente, pero así todo, fíjate tú, lo que es el Barça, lo que es el Madrid, ¿no? Que nosotros estamos muy bien y siguen estando por delante. Es complicado estar a su lado, pero yo creo que es normal que los aficionados tengan euforia porque ven que el equipo está bien, ven que el equipo gana, pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestra línea de trabajo y seguir en la misma línea. David, has jugado en el centro del campo tanto con Marchena como con Banega. ¿Con quién estás más a gusto? ¿Con quién juegas mejor? Yo me da igual. Para mí mis compañeros son todos iguales, no los diferencio. Por eso ahí es el míster el que tiene que elegir y lo importante es que tenga mucha variedad. David, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿qué te parece la campaña Univet del secuestro de Españeta de cara al partido del sábado? La he visto poco, lo poco que he visto es por referencias así puntuales, pero bueno, no soy un especialista en estas cosas, pero me parece, pues nosotros nos lo tomaremos de manera alegre y supongo que en algún sitio, pues como la otra de la otra vez, le darán una importancia a lo mejor diferente, ¿no? Yo creo que eso es algo normal. David, buenas tardes. El regreso de Albiol a Mestalla, ¿cómo crees que lo va a vivir? ¿Has podido hablar con él? ¿Cuenta algo? ¿Cómo crees que...? ¿Él? Sí. Hombre, yo seguro que lo va a vivir como algo muy extraño. Pero bueno, la verdad es que las circunstancias del momento pues hicieron que Albiol cambiara de aires. Yo creo que son cosas normales en el fútbol, ¿no? Yo creo que él también merece un buen trato por parte de nuestra gente, ¿no? David, independientemente que no estigui Cristiano, dels problemes de Kaká, què és el que més te preocupa de la visita del Real Madrid, del equipo de Pellegrini? Yo creo que el Madrid es un equipo que fuera a casa está haciéndolo incluso mejor que en casa, porque tal vez tiene que crear menos y están trabajando como equipo muy bien y yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que contra el Barcelona, por ejemplo, hicieron un gran partido y yo creo que no merecieron perder. Yo creo que fuera a casa están muy fuertes, defienden muy bien y yo creo que va a ser un partido muy igualado. David, en un partit tan important com el de dissabte i per la ratxa que porta l'equip, se pot dir ja si el València és candidat a la Lliga? Yo creo que este partido no va a marcar un antes ni un después en esta temporada. Yo creo que nosotros decir que somos candidatos a la Liga es un poco aventurarnos en algo que no sabemos. Yo creo que tenemos una gran plantilla, tenemos un gran equipo,
pero es lo que he dicho antes, haciéndolo muy bien como hasta ahora, con una sola derrota, fíjate el Barcelona al nivel que está, ¿no? Yo creo que nos saca, si no me equivoco, 8 puntos, creo, ¿no? Con un partido más. Vamos a ver, soy de los que prefiero ir paso a paso y ya cuando en el tramo final ya veremos por lo que vamos a pelear. Partido el sábado contra el Madrid y el jueves frente al Génova. Digamos que jugando la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League, también te puedes poner segundo. Digamos que esta es una semana muy importante donde se puede clarificar mucho hacia dónde va este equipo. Yo creo que también metería el partido del Depor, porque es un equipo que está ahí, está haciendo una gran campaña. Yo creo que hay que hacer un último esfuerzo para eso, situarnos muy bien en Liga. Y sobre todo lo que es la Europa League, pues pasar de eliminatoria, ¿no? Yo creo que estaríamos contentos llegando a lo que es la Navidad, a este parón, pues eso, estando ahí segundos, terceros en Liga y clasificados para la Europa League. Buenos días. Da un poquito la sensación que el Barcelona, en general, allá donde va a jugar, cae mejor que el Real Madrid. ¿Tú crees que la afición el sábado aquí va a tener también un papel importante y que es para presionar al Madrid y que eso puede provocar que el partido sea un poquito cañero, duro? No creo, hombre. Yo creo que la afición sabe que es un partido importante, llegamos igualados y sabemos ya lo que transmite el Madrid cuando viene aquí. Yo creo que la afición se va a limitar a estar a nuestro lado, pero no por eso el partido va a ser más cañero o más duro o más... No lo encuentro ese sentido, ¿no? Yo creo que la afición apoyará porque quiere que ganemos y porque es algo habitual en esta afición. David, tornant al tema de Albiol, suposo que per a tu també serà estrany veure-lo en la camiseta del Madrid i li donaràs un poquet més de canya, no?, per vindre en aquesta camiseta, encara que sigueu amics. No, hombre, yo creo que los que jugamos al fútbol, los jugadores entendemos todas estas posturas y yo creo que es algo, como he dicho antes, muy normal en el fútbol. Tal vez en España más raro y tal vez del Valencia al Madrid más raro aún. Pero vamos, las circunstancias son así y ya te digo, extraño sí, porque al final se ha criado aquí, es valenciano, pero yo creo que como suelen decir, el fútbol es así, ¿no? David, hablabas antes de la baja de Silva. ¿Cuánto crees que puede perjudicar que no esté Silva? Lo mismo que no esté Cristiano y Kaká. Yo creo que Silva es igual de bueno. Además juega una posición parecida a los dos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes.